probablemente entenderla, para que podamos nosotros adaptar nuestro pensamiento lógico a la traducción de un programa que va a ser atendido por un artefacto como la computadora. Entonces, en este sentido, vamos a ver algunos conceptos bastante técnicos que me permitan conocer un poco mejor las bondades que tienen los lenguajes de programación, que los que nosotros manejamos son de alto nivel, que al ser de alto nivel también nos permiten manejarlo mejor como seres humanos, pero también transparentan muchos aspectos técnicos de la maquinaria que utilizamos, que es la computadora. Entender este concepto nos va a ayudar a probablemente encontrar la respuesta a muchas cosas que tal vez no te funcionaban. Lógicamente en papel, mentalmente puede que funcione algo en tu ideal, en tu supuesto imaginario que tienes en tu cabeza, pero probablemente cuando se lleva un lenguaje de programación, te estás llevando sorpresas de que no funciona como te esperabas. Y algunas de esas veces tiene que ver con lo que es este principio de la asignación de memoria. Una tercera o una cuarta unidad que vamos a chequear viene a ser estructuras de datos lineales, que con esto estaríamos empezando la segunda parte del curso. Y las estructuras de datos las vamos a dividir a su vez en dos grupos grandes, que son uno, las estructuras de datos lineales, y el otro grupo son las estructuras de datos no lineales. En esta materia, la intención no es utilizar bibliotecas que te provean los lenguajes de programación, sino más bien es analizar, conceptualizar y además diseñar e implementar tus propias estructuras de datos. Las estructuras de datos que vemos en esta materia son realmente básicas, son las más básicas que existen dentro de todo el mundo o del gran mundo de estructura de datos que se tiene en nuestra área de conocimiento. Como les decía, vamos a chequear dos estructuras de datos lineales de acuerdo a la clasificación que hagamos en el curso, y van a ser las lineales y las no lineales, ¿de acuerdo? Vamos a intentar dentro de las no lineales llevar por lo menos, a ver, unos 3 árboles que sean los n-arios, los binarios y los binarios de búsqueda, porque el tiempo es bastante reducido y vamos a intentar no cubrir lo más que se pueda el contenido, ¿ya? Pero sin que eso signifique que lo vamos a pasar muy por encima, salvo un contenido que nosotros tenemos que viene a ser los grafos, que dentro de lo que es la materia de estructura de datos, nuestra misión básicamente es definirla y conceptualizarla, más no implementarla, ni ir a conceptos un poco más complejos que tiene esta estructura de datos. Y cuando lleguemos a ese tema, vamos a hablar el por qué. Bien, en los estudiantes que están en ingeniería informática, ellos van a tener un semestre entero para poder revisar esta estructura de datos como corresponde. Muy bien, básicamente esas 5 unidades temáticas vamos a llevar durante el semestre. La evaluación, ¿cómo se va a realizar? Dentro de la normativa de evaluación de la Facultad de Ciencia y Tecnología, los estudiantes pueden aprobar con el promedio de 2 parciales, que vendrían a ser el primer parcial y el segundo parcial, teniendo una otra opción de aprobar la materia dando un examen final. Y estos 3 parciales o estos 3 exámenes que están ahí en la transparencia, el primero, segundo y el examen final,
Dentro del reglamento de evaluación universitaria se consideran evaluaciones obligatorias. Ya, si ustedes revisan un poquito lo que es reglamento, estas son evaluaciones obligatorias, pero también se consideran evaluaciones ordinarias, ya son lo que normalmente el estudiante debería rendir. La segunda instancia viene a ser una evaluación extraordinaria, ¿de acuerdo? No está considerada como una evaluación ordinaria y tiene ciertas reglas para poder realizar estas evaluaciones de segunda instancia. Por ejemplo, el estudiante que va a tomar esta materia o este examen de excepción, le llamaremos o extraordinaria, tiene que cumplir que su promedio con los dos parciales sea mayor o igual a 26. Esa es una. La otra es que jamás en un semestre puedes dar más de 2 segundas instancias en el semestre, ¿correcto? Esas son normas que están asociadas con esta evaluación extraordinaria. Por otro lado, la máxima nota que se puede sacar un estudiante en esta evaluación es 51. De acuerdo a norma, todos los exámenes ordinarios tienen la posibilidad de revisión por parte del estudiante. En el caso de estos semestres que vamos a hacer las clases también apoyados por la plataforma, la corrección de sus exámenes, las observaciones a las respuestas de sus exámenes usualmente están yendo dentro de lo que es la evaluación del propio examen. ¿Ya? De todas maneras, eso quería aclararles un poquito, porque el anterior semestre se está malentendiendo muchísimo algunas cosas dentro de lo que es el sistema de evaluación. Y bueno, decirles que estos 3 primeros exámenes se consideran ordinarios y este es un extraordinario. Vamos a hacer lo que normalmente hacemos en todos los semestres, no vamos a cambiar mucho el tipo de la evaluación. Para estos 3 parciales o estos 3 exámenes, la nota es sobre 100. 90 puntos los voy a calificar yo y 10 puntos le vamos a dar al auxiliar. Entonces, su auxiliar tiene toda la posibilidad de evaluarles, darles prácticas y él decide, ¿no? Cómo en cada parcial ustedes van a ganarse los 10 puntos. Para el examen final, estos 10 puntos de auxiliatura los voy a tomar como el promedio de estos 2 parciales. O sea, ellos me van a dar las notas que correspondan al primer parcial y las notas que correspondan al segundo parcial. En el examen final yo voy a promediar esos 10 puntos y ese va a ser tu 10 puntos para tu examen final. En la segunda instancia eso ya no es más posible. Bien. ¿Qué más hay que tener en cuenta en la evaluación? A ver, vamos a definir que los contenidos de las evaluaciones para el primer parcial van a ser las 3 unidades temáticas iniciales si es que se logra cubrir. Ya vamos a hacerlo, pero de entrada, ¿cuáles van a entrar? Ojos cerrados son las 2 unidades temáticas iniciales de la calendarización. El segundo parcial vamos a poner el ojo en lo que es los temas de estructura de datos. Y como es norma, el examen final y la segunda instancia se da de todo lo avanzado. Como ustedes ya han debido poder observar en la plataforma Moodle, ahí también ya está configurado o ya está establecido el calendario de fechas de evaluación. Ya todos los días que vamos a evaluar son días lunes a las 12:45. Lo vamos a hacer vía Moodle. Y como siempre en áreas de programación, les vamos a dar 2 horas para que puedan hacer su examen a partir del momento que se inicia. Van a tener harto cuidado, el examen, el periodo del examen tiene 2 horas a partir de que se inicia. En este caso, no tenemos ninguna razón
para empezar el examen tarde, ¿cierto? No vamos a llegar tarde, el auditorio no va a estar ocupado, salvo, digamos, hubiera algunos problemas con internet que, bueno, en el momento que se dé vamos a resolver. Una recomendación que les quiero dar en esto de las evaluaciones, en el anterior parcial, la mayoría de las preguntas han sido abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes pueden responder de acuerdo a su criterio, permitiendo que su creatividad se demuestre, ¿correcto? Dentro de lo que es el examen. Y eso es lo que a nosotros nos interesa valorar. Un poquito su lógica y la creatividad con la cual resuelven los problemas. Entonces, los exámenes van a ir yendo en ese mismo sentido. Los exámenes van a tener la posibilidad de ser respondidos directamente en Moodle, ya sea por cajas de texto que se habiliten, las cuales puedes editar, o también vas a poder subir archivos. Entonces, desde ahora ya les voy diciendo que probablemente si trabajan en celulares, esas cosas, traten de configurar también sus celulares para que les puedan dar garantías de que lo que se está subiendo es legible, ¿no? Hay un montón de aplicaciones que puedes bajarte para poder sacar, entre comillas, foto, pero no es una foto, sino escaneas documentos y eso es mucho mejor que sacar una foto. Ante cualquier problema que hubiera durante el examen, yo suelo estar en una sala de clases así como estamos ahorita para poderlos atender y para poder absolver sus dudas. No vamos a dejar pasar mucho tiempo, o digamos una hora, media hora, cuando se presente un problema para poder por lo menos saber el problema e intentar resolverlo. Ya, por favor, eso les pido, que no se queden y digan, no, después de 5 horas, pero esto me ha pasado. Después de 5 horas eso ya no se puede resolver. Entonces, eso hay que tener harto cuidado con con las evaluaciones que vamos a tener. Por otro lado, a ver, en elementos vamos a tener evaluaciones que serían equivalentes a sus prácticas obligatorias, que en otros semestres sabía que eran simplemente habilitantes. En este caso, esas tus prácticas van a tener nota, ¿ya? Entonces, cada 7 o 15 días va a haber una evaluación que se te va a poner dentro de la plataforma, que va a tender a ser una evaluación por temática. No van a ser grandes evaluaciones, van a ser cortas, un ejercicio, máximo 2, digamos, y todas en Moodle para su entrega. Estas evaluaciones cortas le llamaré, las vamos a hacer antes del primer parcial, antes del segundo parcial, y estas van a formar parte de tu nota del parcial, ¿ya? Para el examen final, estas evaluaciones que tú hayas hecho acá y acá, voy a tomarlas como el promedio. Estas evaluaciones van a tener fechas de entrega. Por ejemplo, no va a estar restringido a un día. Usualmente la evaluación va a estar por una semana para que tú veas, de acuerdo a tu tiempo, organices tu tiempo y puedas responder la evaluación. ¿Ya? Pero sí van a tener en muchos de los casos tiempo predeterminado para hacerlo y probablemente aleatoriedad. Entonces, esa clase de cositas tienen que ir manejando, ¿ya? Pero no va a haber una fecha y una hora fija, sino más bien va a haber un periodo de tiempo en el cual ustedes pueden trabajar. Como ya les había dicho, la segunda instancia no tiene ninguno de estos privilegios de tener evaluaciones que te ganas por otro lado, entonces la segunda instancia muere ahí. ¿Cómo va a ser la revisión? En este caso, fíjense, no va a ser tan complicado hacer la revisión porque ya, como está revisado su examen, ya les va a llegar a su cuenta de correo o a su espacio que está en Moodle. Ahí ustedes pueden ver cuánto tienen de cada pregunta.
Pero antes, si hubiera alguna observación, digamos, de revisión, aún así fuera de lo que está ya publicado en Moodle, pues puedes hacérmelo llegar a mi correo electrónico que está publicado en el website, indicándome la materia y el nombre. Como comprenderán, no es interesante decirme, por favor, revisen mi examen y no sé de qué materia eres. Tienes que decirme de qué materia eres, ¿ya? Por otro lado, el registro de ustedes dentro de la plataforma que es Moodle, siempre traten de que sus datos estén completos. ¿Por qué? Porque cuando se migra las notas de Moodle hacia la planilla oficial que nosotros subimos al website, no sería interesante que una de tus notas se pierda solamente porque tu nombre está mal escrito. ¿Ya? Se hace todo un proceso automático para generar la correlación de las notas que corresponde a cada estudiante. Esa es una cosa que, por favor, me gustaría que tomen en cuenta con los datos que tienen en Moodle hasta el momento registrados. ¿Ya? A ver, ¿qué consideraciones generales? Una de las cosas que nosotros hemos pedido también como docentes, pero bueno, me parece que todavía le están charlando, es el tema del ingreso, ¿no es cierto?, a las clases, y debido a que estamos utilizando Meet como la tecnología para las reuniones, en Meet tengo necesariamente que aceptarles para que puedan acceder al curso. Entonces, en este sentido, no es interesante que lleguen demasiado tarde al curso, porque esto también quita la concentración y tengo que estar cambiando de pantallas para poderles admitir. Por el momento no hay manera de hacer esto directamente, ¿no? Por decir, invitarles a todos ustedes y hacer que ustedes accedan directamente a mí porque no tienen una cuenta con la que Google y el Meet de Google me permita invitarles tan abiertamente. Pero a ver, esperemos que eso se arregle con el pasar del tiempo. Y otra cosa que me interesa mucho que lean, dentro de Moodle hay unas normas de buena conducta y ética que me gustaría que los revisen y con lo cual tenemos que estar de acuerdo. Algo que nunca me ha gustado, y esto siempre lo repito en todos los cursos que doy, es no comportarse éticamente dentro de lo que es su aprendizaje, debido a que ustedes se están formando para ser profesionales. Entonces, esto ya no es más aprobar solo una materita, sino tiene que ver con su buena formación. Entonces, desde ese punto de vista, el hacer trampa o el no comportarse éticamente en la universidad está desde todo punto de vista mal visto, ¿de acuerdo? Ya no es colegio, es lo que has decidido ser el resto de tu vida. Entonces, algo que sí me molesta muchísimo es cuando las personas se comportan antiéticamente. Sabemos que con esta nueva modalidad hay muchas cosas que probablemente los estudiantes pueden hacer, pueden aprovecharse de manera incorrecta del hecho de que no los vemos, y utilizar de manera inadecuada la accesibilidad que tienen a Internet y la posibilidad de tener información a la mano o inclusive ayuda a la mano. Pero en el primer indicio que yo observe un mal comportamiento o un mal accionar, entonces yo voy a ponerle un 1 en su nota final. De acuerdo, me voy a asegurar que en su Cardex aparezca un 1 en su nota final, sin importar lo que ustedes hayan podido hacer en el transcurso del semestre. Es algo que no me gusta, pero se los voy a hacer saber. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomo una decisión de ese estilo, a mí me gusta informar a las personas que lo he hecho. Y en este caso, como estamos utilizando plataformas, por las plataformas me he permitido informarles cosas así. También las personas han tenido opciones de responder y explicarme y decirme qué es lo que ha pasado.
y has podido también revisar algunas decisiones, ¿ya? Pero otras de ninguna manera. Entonces, eso les quiero pedir, por favor, que tomen muy en cuenta. Yo lo tomo muy en serio, no me gusta que la gente cometa fraude de ningún estilo. Pienso que el tiempo que se les dedica a las materias, la forma en cómo les explico y está bien, o sea, no sé si será suficiente para ustedes, pero lo más probable es que ustedes también necesitan practicar. Y lo que nosotros queremos valorar en los exámenes es cómo ustedes están evolucionando en su desarrollo y en su propuesta de solución de problemas, que básicamente es el eje central de las carreras que han decidido estudiar. Porque si nosotros no podemos ver eso, entonces te estás engañando solito. Tú tienes que ser un profesional que cree, que idee, que planee, que plantee soluciones a problemas. Y básicamente es tu cerebro el que tiene que trabajar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa validar. Tu cerebro, no el de otros. ¿Ya? La bibliografía que vamos a chequear son básicamente 2 libros, podríamos decir. Los tienen también ahí en la plataforma. Que es el que lo tengo en PDF, pero no lo tengo todavía. Y que es el libro de Introducción a la Programación, que sería bueno que los revisen. Otro, que es uno que habla de estructura de datos y algunos conceptos relativamente concretos, le llamaremos, bastante específicos, tácitos y bien concretos de lo que es estructura de datos. Este es un libro interesante para la gente que es nueva o inicial. No les queremos dar libros de mayor envergadura, que tienen una lectura y una notación más matemática, porque estamos en una materia base, ¿de acuerdo? Pero más adelante probablemente van a necesitar leer bibliografía un poco más dura y más técnica y más fundamentalista también, para poder definir lo que son estructuras de datos. Bien, eso era lo que teníamos que revisar esta clase. Si ustedes tienen alguna cosa que quisieran acotar, pues en este momento me gustaría que me lo digan. Buenas tardes, Liz. Tengo una consulta. Dime. Hay un grupo de Facebook. ¿Qué utilidad se le va a dar a eso? Ninguna, salvo, muy buena tu pregunta, salvo la plataforma falle. Ya, como esta mañana muchos colegios estaban dando vueltas en círculos porque el WebSys todavía no habían hecho que se llama la migración de las inscripciones, y muchos estudiantes no sabían cómo ingresar. Entonces, en estos tiempos, debido a que han anunciado que va a haber mayor velocidad, ¿no es cierto?, por la famosa fibra óptica que tenemos ya tendida directa desde la costa, me parece que en estos días va a haber algunos problemas, o tal vez puede que haya algunos problemas de servicio. Es más, la anterior semana han quitado el servicio a toda San Simón, los dealers. ¿Ya? Entonces es probable, ojalá que no, que podamos tener algún problema. Entonces, por esa razón he decidido abrir esos grupos de Facebook, que si es que algo sucediera, digamos, dentro de lo que es las plataformas oficiales de San Simón, para nosotros no parar nuestro avance, podemos tener un lugar de respaldo que no está dentro de los servidores de San Simón, ¿de acuerdo? Que no depende tanto del servicio que nos puedan dar en San Simón. Esa era la idea, ¿de acuerdo? Ya está bien, gracias, Liz, por la aclaración. No por nada. Entonces, de todas maneras, ustedes pueden utilizar también ese Facebook para poder pedir aclaraciones, cosas. Lo voy a integrar ahí a Rodrigo y a Juan Pablo Monsabel,
para que estén atentos a sus preguntas también. Ya, pero conmigo, por ejemplo, el espacio va a ser utilizado para poder, eventualmente, si sucediera algo con las páginas oficiales, entonces por ahí nos comunican. ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran acotar? Y una consulta respecto a los auxiliares. ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos con ellos? Es buena pregunta, pero ellos, a ver, yo ahorita les voy a añadir al grupo de Facebook a los dos chicos, a Rodrigo y a Juan Pablo, para que se puedan comunicar por ahí y ustedes establezcan. Ellos usualmente utilizan grupos de Telegram para comunicarse con ustedes, pero me imagino que por el momento, como esta mañana estaba todavía medio incierto el asunto. Entonces, yo les voy a dar la posibilidad, como les digo, en el Facebook, de poder añadirlos a los muchachos y que a través de eso pueda ser el canal de conexión inicial. Y luego ellos ya verán cómo se comunican con ustedes. ¿Ya? Pero ellos van a definir sus propias formas también de hacer las cosas. Ahora, si ellos piden ayuda para generar, por ejemplo, un grupo en Moodle, eso yo les puedo ayudar también si se los puedo agarrar algo por ahí. Ellos también tenían, creo, canales de YouTube y demás cosas. Pero son bastante interesantes sus auxiliares. Entonces, ya se van a estar comunicando con ustedes, pero ahorita de entrada yo lo que voy a hacer es ponerles en el grupo de Facebook. ¿Alguna otra cosa más, chicos? Está bien, gracias. ¿Alguna otra inquietud más? ¿Has leído el WebSys? ¿Entraste al WebSys? ¿Cómo has llegado aquí a la reunión? ¿Cómo has llegado a la reunión? Me imagino que has visto en el WebSys, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en el WebSys ahí hay un enlace de referencia. ¿Ya? Ahí está. Automáticamente va a registrar. Como les decía, ese es un grupito por si acaso sucediera algo dentro de lo que es el servidor de la U. A ver, ¿qué les aconsejo leer? Les aconsejo leer todo lo que es programación orientada a objetos y les aconsejo practicar programación. O sea, doy por sentado de que ustedes ya saben programar. En Intro a la Pro se llama Introducción a la Programación. Entonces, ya deberían saber programar en algún lenguaje de programación en Intro a la Pro. Lo que tienen que hacer un poquito es reforzar conceptos, ¿de acuerdo? Bastante conceptos. Eso por un lado. Por otro lado, las prácticas las voy a ir poniendo en Moodle, ya que vendrían, ahora las prácticas, fíjense, ya son evaluaciones cortas, ya no van a ser tan solo prácticas, sino son evaluaciones cortas que van a tener valor para tus parciales. ¿Ya? Y siempre esas notas para el examen final van a ser el promedio, similar que sería más similar a la nota del auxiliar. Entonces, no se descuiden, esas prácticas son muy importantes para ustedes, para que puedan desarrollar. No les voy a cargar con demasiada, voy a poner la batería de ejercicios que tenemos y eso ya depende de ustedes que lo hagan o no. Pero sí, esas prácticas o esas evaluaciones que vamos a ir poniendo cada 7 o 15 días, esas sí son obligatorias de hacer porque forman parte de su evaluación. Y eso va a ser una evaluación formativa
constante que vamos a tener dentro del curso. Teniendo en cuenta que probablemente en un examen no se te va a poder preguntar todo. Y entonces esas evaluaciones van a ir desde teoría hasta probablemente cosas prácticas. ¿Alguna otra duda? Licenciada, buenas tardes. Hola. Mi duda es la siguiente. En Introducción a la Programación utilizamos el programa de BlueJ, que es el Sí. que usamos, y en este caso para elementos vamos a seguir con esa plataforma, o nos recomendaría tal vez ya ir indagando, en mi caso indagué con lo que es NetBeans, CodeBlocks y demás, entonces no sé si vamos a utilizar esas plataformas o mantenernos nomás con BlueJ. Nos mantenemos con BlueJ. NetBeans es demasiado cañón para lo que hacemos en elementos de programación. ¿De acuerdo? NetBeans es demasiado, es para desarrollo de software. Vamos a seguir con BlueJ. Ok, gracias. No de nada. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Con las normas de buen comportamiento. Ya me tomo el derecho de sancionar como ya les he dicho, ¿no? Les pongo uno o como no. ¿Ya? Las clases serán grabadas. A ver, yo las clases las voy a grabar, pero no las voy a subir. Tengo mis razones, ¿de acuerdo? Hay muchos docentes que me dicen, no, sí, por varias razones. En las clases se supone que estamos pasando clases así por mí para que podamos interactuar, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes una duda, es el momento de que me pares y me digas, bueno, tengo esta duda y lo resolvemos en el instante y probablemente mucha gente que está en la reunión va a responder una duda que probablemente no quería preguntar. Por un lado. Por otro lado, usualmente mis clases el anterior semestre han sido de 1 hora y media, 1 hora 20 minutos, incluso hasta más. Entonces no tiene mucho sentido subir un video de 1 hora y media. No lo vas a ver, ¿de acuerdo? Esa es mi experiencia, es como cuando en las presenciales ustedes le sacan foto a la pizarra y luego nunca ven esa foto, o sea, la clave es interactuar, ¿de acuerdo? En este caso no estamos haciendo clases virtuales, la currícula no se ha modificado para que sea universidad virtual, sino más bien se está utilizando las plataformas o tecnología para poder resolver los problemas de la no presencialidad en el aula, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que las clases son virtuales, ¿ya? Ahora, no lo voy a subir, porque usualmente cuando yo subo los videos, tampoco los subo la 1 hora y media, ¿te das cuenta? Tengo que editarlos. Hay bastantes tiempos muertos cuando yo les pregunto, les hago una pregunta y les digo, ya pues chicos, respondan. Ya pues les tengo que rogar, ahí no ve, pasa 3 minutos muertos, digamos, del video. Y esa clase de cosas me gusta editar. ¿Ya? Siempre traten de asistir a clases. Entiendo que puedan tener algunas limitaciones, no sé, pero esas cosas se va a ir resolviendo en el camino con las gentes que tengan los problemas. Porque si no es saturar demasiado, les cuento las plataformas, porque cada grabación, dependiendo de qué tecnologías utilizo en la sesión, si es que utilizo más de una aplicación dentro de la máquina, entonces tranquilamente una clase de 1 hora y media está con 600 megas y eso es bastante pesado. Y lo que yo hago es editar y encima paso por un otro software que me permite bajar el peso del archivo. Entonces a veces les logro subir 120 megas, pero ese es
no sé si es interesante, porque en este caso se estaría perdiendo la posibilidad que tenemos de charlar, ¿ya? Hay que ver, ¿de acuerdo? No estoy completamente cerrada, tengo mis razones del por qué no publico así, mucho menos sin editar, tengo mis razones, pero habría que ver qué es lo que está pasando en el semestre para poder no tomar algunas decisiones. Como te digo, Fabiola, no estoy cerrada, pero sí todas mis clases se graban. Yo las grabo por seguridad, pero preferiría que ustedes utilicen este tiempo que tenemos juntos para explotarme lo más que pueda. Esa es la idea. Andrew, respecto al grupo, sí, es solamente un grupo para el grupo 2 y 3, pero vamos a pasar clases en los horarios del 2 y en los horarios del 3. Ahora, si tú no pudieras pasar una clase en los horarios del 2, puedes pasar clases en los horarios del grupo 3. Sin embargo, yo tengo muchas de las cosas que voy a hacer, las voy a repetir. Obviamente no va a ser idéntico, ¿no es cierto? Pero sí las voy a repetir. Por ejemplo, esto que estamos hablando hoy día, yo mañana lo tengo que repetir por norma con los estudiantes del grupo 3. Por norma, ¿ya? Porque son dos grupos. Sería interesante que sea solo un grupo y así los 4 periodos hacemos las cosas. El CESLAB, de nada, Andro. Sara, el CESLAB era un sistema en el cual subíamos trabajos que se hacían presencialmente en el laboratorio. Debido a la pandemia, los laboratorios no están funcionando. Entonces, el CESLAB tampoco va a funcionar en este semestre, ¿de acuerdo? Entonces, no preocuparse por el CESLAB, porque el CESLAB no funciona este semestre, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ignoren ese teléfono. ¿Alguna otra duda? Sí, claro, se los subo, ¿de acuerdo? Se los voy a subir al Moodle, a la plataforma. Se los voy a subir. Entonces, el día jueves, que es nuestra segunda clase, vamos a introducir todo esto que es programación orientada a objetos. Pero ahora, ¿alguna otra duda más tienen? Bueno, si no tienen dudas, entonces, a ver, vamos, yo les voy a empezar a preguntar, ya que no tienen dudas ustedes, yo empiezo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer esto. Bueno, un tema de la materia dentro de la programa es manejar estructuras de datos básicas, ¿ya? En este caso, la estructura de datos más básica que se conoce viene a ser los arrays. A ver, me van a decir qué es lo que voy haciendo. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago algo así, ¿qué es lo que estoy haciendo? Está declarando un arreglo de enteros. Ay. Después de esa declaración, ¿yo puedo hacer algo así? Directamente. Sí, porque le está asignando la posición del ser. ¿Esto no me generaría un error en tiempo de ejecución? Muy bien, sí, tengo que inicializar, ¿cierto? Entonces, lo primero que tendría que hacer
es inicializar. ¿No ve? Algo así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definir tamaño. A esta clase de arreglos se les conoce como arreglos estáticos. ¿Cierto? Lo primero que necesitamos hacer es definir tamaño. Entonces, ¿qué es esta instrucción? ¿Con qué nombre se le conoce esta instrucción? Declaración. Muy bien. Esta es una declaración. ¿Correcto? ¿Esta qué cosa es? Inicialización. Ya. O que también se llama, sí, muy bien. También se llama definición de tamaño. Ya estamos definiendo el tamaño de un arreglo. ¿Y esta qué cosa es? Ahora ya no habría error aquí, ¿cierto? Bien, esa es una asignación. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho ahí es una asignación. Lo que hemos hecho ahí arriba también se considera una asignación. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos, fíjense, instrucciones, tienen la finalidad de definir lo que es mi dato o mi variable, le llamaremos, que en este caso es un arreglo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se declara. Lo segundo que se hace, se define. Y lo tercero que se hace siempre, ¿qué cosa es? Se usa. ¿Correcto? Entonces, yo aquí ya le puedo usar a sub 0. ¿Cierto? Ese es a sub 0 y yo le puedo utilizar el mismo contenido de a sub 0 para redefinir a sub 0. Y aquí le digo más. ¿Correcto? Algo así. ¿Ya? ¿Cómo se sabe el tamaño del arreglo A? Se utiliza la palabra length. ¿Cómo? A.length. A.length. Leng, Ya, y si yo le hago esto, ¿qué me va a responder? El tamaño del arreglo A. O sea, Un entero. sí, en este caso, muy bien, 30. muy bien. Bien, Carolina, 30. ¿Ya? Ok, a ver. ¿Qué es esto? Mm, y no, no. Matriz de caracteres. Eso, muy bien, Andrew. Este es un arreglo bidimensional. ¿De acuerdo? Es un arreglo bidimensional. Correcto. ¿Ya? Pero no es una matriz. A ver, vamos a ver por qué. Ahora sí, si nosotros hacemos esto, ¿qué es B? Ahora sí, es una matriz. Solamente es una matriz, Alex. No es una matriz bidimensional. Simplemente matriz. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, B se cataloga como una matriz. Entonces, ¿cuándo se dice que un arreglo bidimensional es una matriz? Cuando cada fila tiene la misma cantidad, cada fila tiene la misma cantidad de columnas, ¿cierto? Eso es una matriz.
misma cantidad de columnas. En este caso, fíjense, ¿cuántas filas tiene? 5, ¿correcto? Y cada fila, ¿cuántas columnas tiene? 5. A ver, es bien diferente hacer esto. Fíjense, si nosotros tuviéramos... ¿sí? ¿Ya? Y le decimos que C es igual a mío y ¿se puede hacer eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde está fallando? ¿Por qué no se podría hacer esto? Van a disculpar, chicos. Rose, estoy en clase. Ya, chao, chao. ¿Ya? Pero si solamente quiero definir las filas, ¿cómo se haría? Solo quiero que tenga 5 filas. Y luego quiero hacer esto, fíjense. Sí, con 0 columnas eso. No, si le pongo eso, Samuel, ya no puedo cambiarle. O sea, solo quiero 5 filas. ¿Ve? Por el momento no quiero ponerle columnas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, que empiece desde 1 hasta, qué sé yo, hasta qué columna sea menor, igual 5, y le digo por más. Y acá yo le digo C sub por -1. Le vamos a decir que sea un nuevecito y que tenga por sub 2. ¿Qué va a hacer eso? O sea, lo que quiero generar es algo así. Fíjense, quiero generar un arreglo bidimensional. Filas de 5. La primera fila, ¿cuántas columnas va a tener? 2. La segunda fila, ¿cuántas columnas va a tener? 4. La tercera fila, ¿cuántas columnas va a tener? 6. La cuarta fila, ¿cuántas columnas va a tener? 8. Y la quinta fila, ¿cuántas columnas va a tener? 10. Eso quiero generar. Si le defino como tú dices, Johnny, si le digo eso 5, 1, básicamente me va a generar una matriz así, de 5 filas y cada una de una columna. ¿Ya? Pero si yo quiero generar esto, ¿cómo haría? A ver, los que tienen BlueJ ahorita a la mano, vayan a programar script en su CodePad. Sí, esta parte de aquí, fíjense, esta que tengo acá, esta es la que está definiendo la cantidad de columnas que tiene cada fila. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí me permitiría hacer esto. Que la primera fila tenga 2, que la segunda fila tenga 4,
que la tercera tenga 6, que la cuarta tenga 8 y que la quinta tenga 10. Exacto. Esta instrucción que acabo de encerrar, eso hace. Pero ahorita mi problema, la pregunta es esto. La pregunta era esta. ¿Esto está bien? Esa era la pregunta. Y ustedes me han dicho, no, sí, no, no, no. Me han dicho eso. ¿Eso está bien? Es la pregunta. ¿Cómo se haría? A ver. No, pero a ver. Lo que quiero que se den cuenta es que tanto B como C son arreglos bidimensionales. Pero si tú defines el tamaño de este arreglo bidimensional así como está acá, fíjense cómo está aquí, entonces a priori o en una sola, ustedes fíjense que para cada fila de la arreglo bidimensional hemos definido un número constante de columnas. Esta propiedad lo vuelve en una matriz, ¿correcto? Entonces toda matriz es un arreglo bidimensional. Pero no todo arreglo bidimensional es una matriz. ¿Ya? Si yo quisiera hacer este, ¿está bien así? Jimmy, ¿has probado? ¿Está bien? ¿Probaste, Jimmy? A ver, vamos a venir a ver a nuestro Blue Jay y vamos a ver cómo se hace. Están entendiendo, ¿verdad? Toda matriz es un arreglo bidimensional, pero no todo arreglo bidimensional es una matriz. ¿De acuerdo? Hay algunos arreglos bidimensionales que no son matrices. ¿Ya? A ver, vamos a intentar hacer las cosas. Vamos a agarrar uno cualquiera. Esto lo botamos y acá. A ver, vamos a intentar hacer lo que estábamos haciendo ahí. Le digo, queremos tener un C, que es un arreglo bidimensional. C, le digo, quiero que sea a un nuevecito, new, int, pasar de 5. Vamos a ver si contigo. ¿Cierto? Incompatible sí. ¿Ven? Esa parte no me compite. Pero a ver, ¿cómo se podría hacer entonces? Si yo le digo, ¿será que puedo hacer esto? New int 5 es la pregunta. No, no es una instrucción. ¿Cómo se hace? ¿Será que se hace así? Vamos a chequear. Aquí, new int. ¿Sí? Sí, déjalo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a hacer nuestro famoso for y le digo, vamos a ir desde la columna, que va a ir desde 1, hasta la columna menor o igual a 5, la columna más. ¿Y qué queremos que haga aquí? Le vamos a decir que C en la columna -1, vamos a tener harto cuidado, ¿cierto? ¿Ya? Empezamos en la 0, va a ser a un nuevecito, arreglo, que va a contener, dice, dos veces por la columna. ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos a chequear qué sucede. No los vamos a traer para acá. ¿Ya?
Y este es mi arreglo. Fíjense que los arreglos son pseudo objetos en terminología Java. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Muy bien, Benjamín, tenías la respuesta correcta. Entonces venimos acá. Y fíjense, en la primera fila, ¿cuántas filas tiene? 5. La primera fila, fíjense de qué tamaño es. 2. La segunda fila, ¿de qué tamaño es? 4. La tercera fila, ¿de qué tamaño es? 6. La cuarta fila, ¿de qué tamaño es? 8. Y la quinta fila, ¿de qué tamaño es? 10. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos aprendido que acá dice, le faltaba, ¿cierto? Le faltaba hacer cosas. Entonces, aquí resulta que le faltaba poner un poquito más para que esto esté correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos que ponerle? Esto más para decir que lo único que queremos establecer a priori es las filas. Y luego vamos a ir estableciendo las columnas para cada una de las filas. ¿Cómo se saca el tamaño de una matriz? ¿Cómo sé cuántas filas tiene la matriz? Eso me permitiría saber las columnas, Rodrigo. Para sacar las filas, por ejemplo, queremos saber cuántas filas tiene B, cuántas filas. Entonces, ¿cómo se pregunta? Le digo la longitud de B. Entonces, siempre la primera medida, ¿qué cosa es? La primera medida es pi. Si quiero saber cuántas columnas tiene esta matriz, ¿ya? Entonces le decimos, nos vamos a ir a la primera fila y le voy a pedir su longitud. ¿Y eso qué me va a devolver? El número de columnas. Eso solamente porque es una matriz. En el caso de un arreglo de arreglos o un arreglo bidimensional, realmente cada fila puede tener distinta cantidad de columnas, ¿correcto? Pero es lo mismo, o sea, en ambos es igual el asunto. ¿Bien? Le vengo acá para saber cuántas filas tiene la cantidad de filas. ¿Qué es lo que se pregunta? Se le pregunta a C por su longitud. ¿Ya? Y si queremos saber las columnas, entonces aquí no es verdad que todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. Entonces aquí tenemos que indicar de cuál fila, ¿correcto? Entonces, obviamente, si es que programamos esto, si yo le pido a C sub 0 su longitud, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver 2, ¿correcto? Pero si yo le digo a C sub 3, le vamos a pedir su longitud, que me va a devolver 6. ¿De acuerdo? Esas cositas hay que aprender. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Qué es? Bien, un arreglo tridimensional. Y nuevamente, fíjense, de antemano es un arreglo, como ustedes dicen, tridimensional. ¿Cierto? Si definimos, por ejemplo, algo así, le digo, mu
in. Algo así. 4. 4. 5, incluso si ustedes quieren. Esto que vendría sería este ya como otra categoría. ¿Qué viene a ser? Y no, más o menos estamos en lo correcto. ¿Un cubo? ¿O el cubo necesita tener todos sus lados iguales? Creo que no, ¿no? Este es un cubo, una forma cúbica. ¿Correcto? Entonces este sería más o menos así, ¿no es cierto? Si lo vemos en espacio tridimensional, sería más o menos algo así. ¿Correcto? ¿Sí? Sí se formaría. Pero nosotros también, fíjense, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo tener algo así. Y ustedes ya saben cómo hacer. Por ejemplo, este que se lee. Y podría querer tener algo así. ¿Ok? Podemos querer tener algo así. ¿Correcto? Este sería un verdadero arreglo tridimensional. ¿Cierto? ¿Entendido? ¿Correcto? Eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, se puede construir varios tipos de arreglos, le llamaremos, dentro de lo que es el concepto de estructura de datos básica que viene a ser el arreglo. ¿Ya? Entonces, así arreglo a secas, usualmente nosotros le conocemos a los unidimensionales, ¿cierto? Pero dependiendo de la cantidad de dimensiones, que este tiene, entonces va cambiando, ¿cierto? Su nominación, bidimensional, tridimensional, dependiendo de cómo son sus tamaños, se puede llamar matriz, se puede llamar cubo, o podemos hacer cosas así tan interesantes como esto. ¿Ya? Esas cositas quiero que aprendan bastante, quiero que vayan a revisar bien lo que es programación. Y estas 3 etapas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos programación imperativa, fíjense, el estilo de programación que nosotros estamos aprendiendo se llama programación imperativa. 3 cosas importantes nosotros manejamos. Las declaraciones, ¿ya? La definición y el uso. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Esas 3 cosas manejamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, siempre trabajamos en programación imperativa con el concepto, este concepto que lo quiero que vayan a revisar. Vayan a revisar un cachito sus cuadernos, lo que es estado. ¿Ya? Y tiene que ver mucho con esto. Cualquier cosa que nosotros hacemos en programación imperativa, esas 3 fases pasan. Muy bien. Entonces, hemos llegado a acuerdos para llevar adelante este semestre. Y les he explicado, ¿no? Para qué sirven esos espacios alternos que tenemos. Por si acaso fallara uno, entonces nos vamos al otro. Meet muy rara vez va a fallar, pero probablemente si la plataforma Moodle cae, entonces vamos a utilizar Facebook, cosas así.
¿Entendido? Esta cuestión de los fraudes y demás cosas, malos accionarios en la materia, está penalizado con un aplazo del semestre. ¿De acuerdo? Eso es no negociable. Dicho esto, nos despedimos. Nos vemos el día jueves y empezamos a avanzar materia. Hasta luego, chicos.